Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El tema del día, errores de crianza. ¿Te has preguntado alguna vez o te has sentido culpable de que estás criando mal a tus hijos a la hora de ver sus conductas, sus acciones? Recuerda que debemos de encauzar nuestras emociones hacia el cerebro y las emociones de nuestros pequeños hacia el corazón. Comenzamos. El día de hoy tenemos el gusto de que estén con nosotros Óscar Miguel Bailey García y Pablo Montiel Galicia. Bienvenidos. Y muy aparte de que, bueno, son profesionistas, también juegan un papel muy importante. Yo creo que en todas las familias como papás es un honor siempre que los hombres se preocupen exactamente por la crianza de sus pequeños. Como profesionista también pues te preocupas en la crianza, haces una ayuda, un apoyo a los padres de familia. ¿Ustedes cómo han vivido esta situación? Bueno, la verdad es que yo soy papá de niñas y es algo más complicado todavía, ¿no? Porque pues tratar con el sexo opuesto siempre representa un reto, pero sí es importante estarse informando, estarse incluso capacitando para ser padre, porque definitivamente uno puede decir muchas cosas, pero ya el momento de estar con ellas es complicado, ¿no? El lema tan conocido de que nadie nos enseñó a ser padres y nadie nos educó para ello, ¿verdad? Claro, y también otro de los temas o de las frases recurrentes es de que no hay escuela para padres, ¿no? No hay escuela, no hay aunque hay manual, muchos ¿no? cursos, aunque hay muchos libros a los que podemos acudir, aún así cada quien vive su experiencia y va transformándose. Por supuesto, y es una experiencia única. Cada hijo es diferente, claro, completamente. Y bueno, desde mi experiencia profesional como psicólogo clínico en el área infantil, pues lógicamente es dar esta orientación a los padres, aunque la parte profesional no siempre llega a conectar con la parte personal, ¿no? Hay diferencias en su momento, pero bueno, hay que ejecutarlas de la mejor forma. Bueno, pues los voy a invitar a que veamos una cápsula con todos nuestros televidentes que les va a encantar. Gracias. Ser padre es difícil. No cometer errores aún lo es más. Parece que cometer una equivocación es irreversible cuando uno es padre, pero no tiene por qué ser así. La educación de los hijos es siempre a base de prueba y error. Todos tenemos que tomar decisiones con la mejor intención, esperando un resultado concreto. Pero esto casi nunca ocurre como esperábamos, porque de lo que hablamos es de seres humanos y de la vida. La vida es aquello que transcurre mientras todos hacemos otros planes. Uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y lo consigue. Lo mejor posible con lo que sé, con lo que me han dicho, con lo que he experimentado en mi propia experiencia. Y luego toca ver qué sale de todo lo que aplicamos y volvemos a rectificar. Siempre hay que rectificar. Esa es la clave para ir reajustando la crianza de nuestros pequeños. Cuando hablamos de educar a la familia, nos referimos al proceso que todos los padres y madres hacemos con nuestros hijos a la hora de ayudarlos a desarrollar sus facultades intelectuales, morales, emocionales y afectivas. Cuando hablamos de educar en la familia, nos referimos al proceso que todos los padres y madres hacemos con nuestros hijos a la hora de ayudarlos a desarrollar sus facultades intelectuales, morales, emocionales y afectivas. ¿Cometemos errores en la crianza? Se presentan 12 errores que quizá en alguno te encuentres o te sientas identificado. A continuación, lo descubrirás. Podemos verlo en la cápsula y con nuestros invitados, la introducción que acabamos de dar, pues tiene que ver exactamente con ese apego, con ese sentimiento de culpa que muchos vivimos y experimentamos a la hora de estar criando hijos. Y básico, sobre todo, el estar replanteándote el cómo estoy funcionando como padre. ¿Y cómo lo ves? A través de cómo se está comportando tu pequeño. Si ves que algo está sucediendo y le estás ocasionando alguna situación emocional, pues es una alerta. Y son factores o foquitos que te van indicando ellos. Lo que tienes que hacer es observar mucho las conductas de tus hijos.
¿Qué opinan de la cápsula que acabamos de ver? Bueno, me parece que antes de tomar cualquier decisión, primero debemos regularnos a nosotros mismos, encontrarse en un estado de ánimo muy templado para tomar decisiones siempre con cierta asertividad, pues que nos garanticen que al menos al momento de tomar esas decisiones estuve en el momento emocional correcto, ¿no? Y sí que el crecer de un hijo, más que llevarlo de la mano, es un acompañamiento, porque él también tiene sus propias decisiones, tiene sus propios gustos, su propia personalidad, y nosotros tenemos que ir acompañándolos y tratar de llevarlo por el mejor camino, pero él es el que toma ciertas decisiones hasta cierto punto, sin perder esa figura de autoridad que debe ser el padre de familia, ¿no? Acabas de mencionar algo bien importante que yo creo que todos los papás lo hemos vivido y profesionistas que estamos dedicados a la educación, que estemos en ese control de emociones nosotros. Correcto. Y si la tomamos mal, porque el resultado no fue el que esperábamos, por lo menos tenemos la certeza y la seguridad que fue en plena conciencia de un buen acto que quizás no nos resultó, pero que estábamos enfocados. Y obviamente que si tenemos éxito en lo que aplicamos, pues es una satisfacción enorme. Claro, y yo creo que una de las cosas importantes que habría que retomar de la cápsula es el tema de ser coherente, tanto como persona y lógicamente con los niños, ¿no? Entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si por un lado le decimos al niño, no mientas, y al rato llaman y dices, diles que no estoy, sí. Es complicado. Entonces tenemos que seguir una coherencia en nuestros actos y lógicamente es una de las primeras estrategias que damos en consulta, y lógicamente también el tema de que haya un acuerdo entre padres, porque bueno, son dos criando a uno. Claro. Entonces siempre debe de haber un acuerdo y debe estar esta alianza. Porque se puede jugar. Exactamente. Los niños son tan hábiles, los adolescentes, y ya aún con hijos adultos, a veces sigue ese jugueteo con los padres, ¿no? Así es, entonces sí debe estar precisamente muy claras las reglas de en casa y cómo deben de comportarse tanto dentro como fuera. Hay que tener pues un buen control, ¿no? Ahorita ustedes han nombrado muchos errores que se nos presentan, que es el ejemplo, que nos lo ponemos, pedimos una cosa y actuamos con otra, y entonces pues ¿para dónde vamos? Claro. Han puesto disciplina, han puesto reglas. Son errores que nosotros a veces cometemos porque las reglas las ponemos pero las quitamos. Los castigos los imponemos pero después nos arrepentimos y los transformamos, y ya el castigo que dijimos ya no fue cumplido y el hijo lo sabe. ¿Qué otros errores en crianza notan ustedes o les ha pasado en la experiencia de la vida diaria? No, algo como directivo de educación básica, que notamos mucho, nosotros batallamos mucho con los padres de familia por esa defensa a ultranza del comportamiento y que no corresponde al de casa con el de la escuela. Ajá. Los papás debemos reconocer que no se compara en nada la forma en que se manejan los niños en casa a cómo se comportan en la escuela. Entonces, sí deberíamos tener un acercamiento mayor con los maestros, saber que entre todos están construyendo construyendo una vida para ese niño, y de alguna manera trabajar en equipo, ¿no? Y claro, nos encontramos con una gran problemática porque el reto más importante de la educación ahora ya no es cómo enseñar al niño, sino es cómo manejar al padre, ¿no? Sí, claro, y todo su aspecto emocional está jugando un papel muy importante y que obvio es lo que más nos debe de interesar. Por ejemplo, en terapia, en consultas, yo me he encontrado con papás que tapan al hijo. Exacto, ahorita que acabas de remitir esa situación, a mí me evocó a que cuando llegan a terapia con uno en el consultorio, pues te dicen que lo justifican, que hizo este acto por esto, o inclusive te cuentan un hecho en escuela que no llevaba tarea, pero para que no sufriera la baja tuvo que decir que el niño viajó, que se sintió mal, que cuando tú estás pidiendo la mayor honestidad que se dé en esto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo podemos manejar con el papá para que no se sienta que no está protegiendo a su hijo, porque realmente lo está lastimando? Claro, creo que la corresponsabilidad que debe de existir tanto del padre con el hijo, y lógicamente en el caso de las escuelas, juegan un papel fundamental en la construcción del niño. El hecho de encubrir actos deshonestos, o a veces que nosotros pensamos que es algo muy pequeñito. Es tan pequeño el niño, no pasa nada. Claro, es algo tan pequeño como el que llega con un lápiz que no es de él a casa. Así de sencillo. Revisamos a lo mejor útiles, revisamos alguna situación y este no es tuyo.
y pues tienes que devolverlo. Si no es tuyo, debe ser de alguien, forzosamente, ¿no? A veces pasamos por alto esos pequeños detallitos y que muchas veces evolucionan. Digo, eso es en caso de primarias. Cuando empezamos a aumentar de rangos de edad, pues pueden ser cada vez cosas más complejas, ¿no? Y las cosas que tapas como papá también son más complejas. Por supuesto. Ese es el detalle. Yo creo que hacer conciencia en ellos de que al chiquito le están pasando un lápiz que trae de más, como al de secundaria le estás pasando una ausencia de 1 o 2 clases, como al de prepa ya le estás pasando alguna situación mayor, como quizás que llegue con un consumo de drogas y tú digas, es el permitido que ya autoriza la ley, no pasa nada, tiene todo el derecho mi hijo, yo se lo autorizo. O sea, ¿hasta dónde estamos siendo tan permisivos en donde, lo que decía el maestro, después perdemos a nuestro hijo en futuros proyectos de vida? Sí, cuando tenemos a un menor pensamos que son cosas pequeñas, ¿no? Como comentas, pero van evolucionando y cada vez es como una bola de nieve, ¿no? Van evolucionando y a veces cuando ya llegan a consulta, en el caso de adolescentes, es que ¿por qué es así? Bueno, pues vamos a revisar desde antes, ¿no? Cómo empezamos, cómo fue avanzando esta bola de nieve a esas problemáticas. Me parece que el enfoque del padre de familia debe de cambiar y reconocer que cada situación que se genera así es una gran oportunidad para sembrar un valor importante que le va a servir mucho más que estarlo encubriendo. Y poder retomar un nuevo camino. Un nuevo camino. Nunca decir, yo también he escuchado por ahí a muchos papás, mi hijo ya está perdido. Quieren ya abandonar el asunto. Llega tanto la desesperación que a veces ya no más. Pero fueron errores de crianza, definitivamente. Foquitos que se iban presentando y no los consideramos. Y no los aprovechamos a nuestro favor. Y no los aprovechamos porque siempre un error es para crecer. Definitivamente. La crianza duele, pero también te hace más fuerte, también te hace... Es una experiencia que es imposible de platicársela a otra persona que no la ha vivido. Y hay que reconocer que estamos ante una generación de padres en las cuales nosotros pertenecemos, que definitivamente quizás somos la última que se crió con una disciplina un poco más fuerte, más rigurosa, y nosotros tratamos de que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿no? Que es una idea errónea totalmente, porque está mal entendida ese concepto, ¿no? de cómo criar con una disciplina excesiva, que no siempre es la que te puede brindar mejores frutos. La adecuada. Por supuesto. En el caso de disciplina, es algo interesante a retomar. La disciplina muchas veces la asumimos o la llegamos a analizar como el tema del golpe, el tema del correctivo en automático. No, la como que el nombre te lleva a eso. Pero no, es algo muchísimo más sencillo y más simple. ¿Cómo, por ejemplo? 3 pasos muy sencillos en el caso de disciplina. Orden, tener espacios designados para cada cosa, limpieza, tu espacio personal, tu espacio donde te desarrolles esté limpio, y puntualidad. Puntualidad tanto al tema de llegar a 1 hora, como la puntualidad al hablar. Es parte de las pláticas que en su momento doy a padres. Hablemos de disciplina. En ninguna parte estoy hablando de un golpe o de gritarle, ni mucho menos. Simplemente que tenga sus espacios designados, limpios y que sea puntual. En el caso de hablar, es saber con quién estás hablando y dónde estás hablando, porque no te vas a comportar de la misma forma que en tu casa, como en la escuela, como en la calle o con tus amigos. Es verdad. Entonces, esa puntualidad debe manejarse juntamente, en conjunto, en familia. Y tener esa conciencia, hace rato el maestro lo decía, los padres no, cuando tienes contacto con ellos y les dices y ellos dicen es que en casa no lo hacen, aquí tampoco. Lo que decías ahorita es puntualísimo. No es que cambien de personalidad, no es que sean otros, es que también hay que enseñarlos a comportarse como también la situación lo está pidiendo, para que obviamente sea adaptado a una sociedad que finalmente nos exige ciertos comportamientos y que no podemos salirnos de ellos, también para tener una buena convivencia. Por supuesto. Y bueno, en el caso de esta coherencia al momento de tener una crianza responsable, tenemos que ser coherentes, así como estamos imponiendo o dando una disciplina al menor, también tenemos que ser disciplinados. No le puedo decir al niño que tenga su cuarto limpio si entra a mi recámara, a mi cuarto, y todo está patas arriba, ¿no? Claro. Entonces tenemos que empezar desde nosotros para poder pues ir dando este ejemplo. Importante lo que menciona, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con padres de familia que de repente somos totalmente antidemocráticos, ¿no? Pero también hay que entender
que siempre hay que tener el justo medio, ¿no? No se puede... ¿La negociación? La negociación, sí puedo negociar contigo qué película vamos a ver hoy en el cine, pero no voy a negociar contigo tu horario de estudio. Sobre la educación. Eso está claro, ¿no? Sí hay que tener esa relación con ellos. No, pues es que yo soy amigo de mi hijo. No, en algún momento tú tienes que ser la figura que ponga orden de alguna manera, ¿no? Sí, esa diferencia nos cuesta un poquito de trabajo mucho. Y a veces hasta... excedemos de uno a otro, ¿no? Sí, si tú haces la tarea o si te comportas bien en este lugar que me interesa, que tengas un buen comportamiento, te compro tal cosa. ¿Es buena negociación lo que estás haciendo o es un error de crianza? Híjole, creo que es un error gravísimo el recompensar una obligación por un premio. Ya no lo está haciendo por el tema de aprender o de educarse, sino es porque voy a obtener el videojuego, voy a obtener el tiempo de la televisión, voy a tener el tiempo de salir, voy a obtener algo. Entonces no lo asumen como una responsabilidad o como algo por gusto, sino es que tengo que hacerlo para obtener. El asunto es cuando, ¿qué pasaría si el menor se las voltea y le dice, ya hice mi tarea, ahora dame? Sí, claro, ya luego no es una negociación, ya es una petición, una obligación. Es una obligación, claro. Bueno, pues los invito a ver otra cápsula que les va a gustar. Los errores de crianza que he cometido con mis hijos, creo que el primero de ellos es subestimar sus capacidades, el creer que por la edad o por algunas de las características que según yo observo no son capaces tal vez de realizar algunas cosas de manera independiente, cuando realmente me han demostrado una y otra vez que me equivoco. Yo creo que otro error de la crianza es pues proyectar tal vez las dificultades que yo he tenido en ellos, ¿no? El querer que no cometan los mismos errores y en ese deseo de que ellos no cometan los mismos errores, pues trato de encapsularlos tal vez en un cubo y no permito que ellos aprendan a base del ensayo y del error, ¿no? Entonces ese es otro que considero que pudiera ser de los errores que he cometido. Y pues otro más, creo yo, el querer que tal vez ellos logren algunas cosas de las que yo tal vez no pude lograr, ¿no? Cuando ellos tienen características totalmente distintas a las mías, aunque sean mis hijos, son seres completamente independientes y el hecho de que, por ejemplo, a mí me guste realizar algún deporte o quiera yo superarme en algún deporte no quiere decir que ellos quieran hacer lo mismo que yo, ni que tengan la habilidad tal vez que yo tenía. Y entonces ahí creo que choca mucho esta parte, ¿no? Y es cuando pues sucede mucho con los padres de familia, el que proyectamos esta parte de frustración de querer que sea tal vez el mejor deportista cuando yo no lo fui, o que sea la mejor bailarina cuando yo no lo fui, y que él tenga unos logros que tal vez yo nunca logré, pero ahí estamos perdiendo de vista el deseo, la motivación y el gusto de los niños, porque se anteponen los de los padres. Creo que a final de cuentas se cometen errores diferentes, pero sigues cometiéndolos porque sigues aprendiendo. Aprendes junto con ellos, nunca terminas de aprender. Yo creo que pues esta parte de no dejar para después las cosas, ¿no? Los niños crecen y tú dices, bueno, le voy a dar todas las herramientas, que vaya a 10,000 actividades para que esté completamente preparado para su futuro y que tenga todas las herramientas posibles para cuando sea adulto y toda la capacitación, ¿no? Y te olvidas de la parte de ser niño y que la niñez es corta y que el tiempo es corto para estarlos disfrutando. Yo creo que eso es uno de los errores más grandes que uno comete, el no disfrutar ni dejar que sean niños cuando el tiempo de niñez es muy corto y la adultez es eterna, ¿no? Pues primero que traten de conocer a sus hijos. Creo que la parte principal es eso, el observarlos y conocerlos, el escucharlos también, el identificar las características de tu hijo y que entiendas que tu hijo no quiere decir que por ser tu hijo es un reflejo o una versión pequeña de ti. Él es completamente independiente y tiene características completamente distintas, y que pues aprendas a dar prioridad a ellos principalmente, porque el tiempo se va y ya después vas a querer abrazarlos y apretujarlos y ya cuando están en la adolescencia no quieren ni que les hables ni que los toques, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese sería el consejo. Escucha, observa, aprende y ama mucho a tus hijos. Qué importante es la comunicación. Qué interesante es tener ese contacto estrecho emocional con nuestros pequeños. Nunca dejar pasar un abrazo, un beso, una caricia, un cómo te fue,
cómo te sientes, qué te molestó, qué quieres, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Ese demostrar de cariño, pero también de estar pendiente en todo lo que pasó en el día y que muchas veces por hablar de otras cosas, estar en la tecnología o en la apuración de que nos tenemos que ir, tenemos que hacer esto, tenemos que cumplir algunas otras actividades en la tarde, no lo hacemos. ¿Cómo vieron la cápsula? Bien, me parece interesante. Y bueno, tocó un tema importante que nosotros nos dedicamos a eso, además de trabajar, que es el ámbito deportivo. El ámbito deportivo, en donde nos sí. encontramos siempre con una gran frustración, no de los chicos, sino de los padres de familia. Entonces, nosotros tratamos siempre de tener mucha comunicación con los papás y decirles, reconozcan las emociones de sus hijos, déjenlos que fluyan como tienen que fluir. Tal vez no quieren asistir a ese deporte. Si él dice, yo lloró porque hoy perdí, déjalo que llore. Si quieres llorar, llora. Que lo viva. Vívelo, siente lo que tengas que sentir y en algún momento podré acercarme con él y decir, ya pasó, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante de este problema y no renunciar. Los proyectos deben que concluirse, las temporadas deben que concluirse, porque nos hemos encontrado con armarios, con el traje de karate, con el traje de fútbol americano, y eso genera en el chico que cuando las cosas no salen bien, lo abandona. No, hay que acabar los proyectos, una temporada lo terminas y decidimos, ¿no? Eso es o muy te importante. dicen, no sirvo para nada, no sirvo para ningún proyecto. Les causas esa sensación, pero por la ansiedad que uno trae como papá de que quieres acá, quieres allá, pero quieres resultados rápidos. Y para todo hay una constancia también. Es definitivo, claro que sí. Sí, yo creo que ahí el desarrollo que hacen en el área deportiva es la tolerancia a la frustración, que actualmente es fundamental. Actualmente tenemos una altísima tasa de suicidios en adolescentes. Preocupante. Y viene de esta falta de tolerancia a sentirse frustrado. A decir, bueno, hoy perdí, mañana entrenamos más duro no pasa y vamos nada. a buscar. Ese hueco que existió, esta baja tolerancia, nos ha arrojado unas situaciones y unas cifras bastante alarmantes al día de hoy en nuestro país, ¿no? Y visitas en el psicólogo. Y visitas en el psicólogo, en el mejor de los casos, porque muchas veces no son atendidos. Cuando los papás se dan cuenta, cuando se preocupan, cuando ven esas alarmas y dicen, bueno, necesitamos una ayuda profesional, esto ya se salió de control en casa. Así es, y que bueno, no tenemos todavía una cultura de prevención. A veces... Sí, ya es cuando está el problema. Ya cuando tenemos el problema encima es cuando ya corremos, ¿no? Y yo lo platico con las personas que les doy conferencias sobre... Preferimos correr ya cuando nos duele la muela antes de lavarnos o aprender una buena técnica de cepillado, ¿no? Claro. Entonces, tristemente así es nuestro país, pero bueno, ojalá podamos desarrollar esa cultura de la prevención, ¿no? ¿Y cómo podemos evitar no caer en estos fabulosos errores de crianza que todos los papás tenemos, que no hay que sentirnos culpables, que es un aprender día con nuestros pequeños? Es por ello que hay que ir creciendo junto con ellos. Creo que pasos fundamentales sería el tema de la comunicación. Una de las actividades que les doy a los pacientes es que para que tú a tu hijo, a tu niño, tenga la confianza de platicarse su día, platícale el tuyo. Ajá. Si tú no le platicas y le dices... ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal estuvo tu día de hoy? Parece interrogatorio. Ajá. A que llegues y le compartas, oye, fíjate que hoy en la oficina, hoy con mis pacientes, hoy con mis niños, hicimos esto, nos pasó esto, perdimos. Y van aprendiendo los niños a partir de nuestra experiencia. El compartirles ese día, ellos más tarde van a decir, fíjate que sí, yo también tuve ese tema con un amigo, pero vi que lo resolviste platicando, vi que lo resolviste de esta forma. De esa forma es como lo podemos empezar a desarrollar en el área de comunicación. La disciplina que debe ser fundamental, ¿no? En esos 3 pasos que decía, ¿no? Que es el tema del orden, la limpieza y la puntualidad. Y al final, lo que decía la última cápsula, es sobre este tema de la herencia de nuestra frustración a los niños, ¿no? Sí, que se las pasamos. Que terminamos heredándole... No pudimos, no hicimos y entonces tenemos nuestro... Y que lo bueno fuera que nada más heredáramos eso, sino también heredamos el tema competitivo de que quiero que lo hagas, pero en la primera temporada traigas el trofeo. Oye, espérate, pues apenas estoy iniciando en esta disciplina o en esta actividad, entonces tenemos que irlo haciendo de manera pausada. Y creo que no hay que perder de vista el tema de que la crianza es conjunta, es papá, mamá... o los cuidadores, de cómo esté conformada la familia. Actualmente ya tenemos diferentes... Una variedad impresionante, pero siempre sí existen estas 2 estructuras. Aunque solo haya una mamá, aunque solo haya un papá, siempre existen estas 2 estructuras, ¿no? Claro. Por un lado la parte emocional, y la otra parte que serían de reglas, autoritaria. ¿no? Y no solamente lo que se hace, sino lo que se dice, ¿no? Porque hemos visto
chicos con una personalidad totalmente despótica porque escucharon a sus papás decir tú eres mejor, a que no sirve, tú estás por encima. Claro. Entonces Sí. vemos un niño y entonces al final, cuando él se da cuenta que esa realidad no existe, pues viene una gran decepción, una gran desilusión y vemos un niño al contrario, ¿no? Con problemas de autoestima muy importantes, ¿no? Pues un gusto, Pablo. Un gusto, Muchas gracias. Oscar, de que andes por aquí, que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Son un ejemplo netamente de padres preocupados dentro de la crianza, la figura, el acompañamiento, el estar presente siempre. De verdad que cada uno en sus ramas tienen experiencias muy valiosas, acá en la cuestión deportiva, acá en la cuestión terapéutica. Les agradezco mucho que hayan venido a compartir sus experiencias como profesionistas y como papás. Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlos. Esperamos para la próxima en el programa Creciendo Juntos.